Bien, mis estudiantes, estamos iniciando la segunda parte de lo que es la literatura de tercero. Estuvimos viendo lo que son lo que fue el mito de Con por parte de los cantares costeños. Por parte de los cantares serranos estuvimos con la leyenda de Manco Papa y Mama Ocllo. Y por los cantares costeños serranos, el mito de la creación o de la Illitisi Viracocha. Ahora bien, vamos a seguir porque eso es lo bueno, que uno puede siempre quedarle algo en su mente de lo que hemos aprendido con los materiales colocados. Entonces, por su parte, tenemos la lírica quechua, que no es una poesía singular, sino de comunidad cuyos temas principales son el culto a la tierra, la celebración del éxito militar, el culto de los dioses. Y en los tiempos antiguos se solía acompañar de música. Qué bonito, ¿verdad? Y un ejemplo aquí tenemos, pero no se los voy a leer porque no quisiera quedar mal y malponer esta hermosa lengua en lo que es el quechua, pues no la sé pronunciar, pero voy a hacer el intento. Y aquí tenemos que dice, no sé qué estoy diciendo aquí, mosca, pendiente con esto, pero voy a leer esta hermosa poesía quechua. Kai yayapi puñanqui chaupitután amuraiki. Al cantito dormirás, medianoche yo vendré. Bueno, no me fue tan mal, ¿verdad que no? Luego tenemos la lírica coral. Esta es la lírica que he hecho, la que te la acabo de leer. Y la lírica coral, que es el ailli, eran expresiones alegres que presidían festejos religiosos, militares o campesinos. Y se recitaban en su mayoría en coro, y entre ellos están los temas religiosos como este. Yo soy rico en plata, yo soy rico en oro, de Viracocha el creador, yo soy su adorador. Y en los temas militares tenemos, beberemos del cráneo del traidor, de sus huesos haremos flauta, de sus pieles haremos un tambor, usaremos sus dientes en un collar, después bailaremos. Ahora en la lírica íntima, que era el Arawi, es la poesía popular y tiene los siguientes subgéneros. El Aymoray, que era un canto de la siembra y de las cosechas, un ambiente netamente campesino. Y el Huacataqui, que era una composición pastoral donde habían figuras de animales domésticos. Está el Urpi, que era amor a la familia, tierra y hogar, y es la nostalgia, lamentosa por el sentimiento de los indígenas que tenían que marcharse de sus pueblos para ir a trabajar a otros, pero en esperanza de volver al hogar. Tenemos aquí este canto. Con el fuego sagrado llegará el día de reunirnos. Entonces con nuestros amigos tendremos fiestas y alegrías. En las elegías se distinguen dos tipos de composiciones, el ayataki, que es el canto de la muerte, y el huanca, que es la expresión de dolor ante la muerte. Y aquí tenemos un ejemplo del huanca, que es: ¿qué árbol me prestará ahora su sombra? ¿Qué cascada me dará su canción? ¿Cómo he de poder quedarme tan solo? El mundo será un desierto para mí. Y en el Aranguay, la composición sarcástica, irónica y burlesca. En el Huahuaki se recitaban en las festividades de la luna y se apreciaba un refinamiento poético dentro de las expresiones campesinas. Por su parte, la literatura dramática eran algunas obras que representaban rituales ofrecidos a dioses, con argumentos variados según el tipo de obra. Teníamos las tragedias, donde ensalzaban las hazañas militares, las batallas, victorias, las grandes proezas de estos guerreros. Y las comedias en torno a la agricultura, labores del campo, cosas del hogar y de la vida de la familia. Y una de las más famosas se llama Ollantay, de la cual voy a compartir con ustedes a través de YouTube, porque la menciono mucho y entonces nosotros como buenos literarios vamos a escucharla. Vamos a compartir pantalla. Prepárate porque vamos a degustar este resumen del Ollantay.
Es que aquí tengo un fiel admirador que está ahorita sentado conmigo porque quiere también disfrutar este resumen de la Yuantay. Aunque se han dado múltiples teorías acerca del autor, no existe uno oficialmente. Está dividido en tres actos y en cuanto a su origen también concurre en un debate. Algunos lo consideran de origen incaico por el idioma en el que fue escrito, que es el quechua, y otros tantos de origen hispano-colonial por las diversas expresiones hispánicas que se pueden notar en el contenido. La obra a la que me refiero se titula Ollantay, y sin más preámbulo, espero que disfruten el video. La obra narra la historia de amor entre Cusco Bolívar, quien es la hija de Erika Pachacútec, soberano del Tahuantinsuyo, y Ollantay, quien es general del Antisuyo y uno de los guerreros más fuertes de Pachacútec, pero de una casta social inferior. Ambos enamorados se casan a escondidas y para evitar represalias, Ollantay decide convencer al Inca Pachacútec para que le ceda la mano de su hija. Sin embargo, este enfurece tras escuchar la confesión de su súbdito, negando dicho pedido y fundamentando la diferencia de clases. Tras esta respuesta, Ollantay se encoleriza irremediablemente y se subleva en contra de la nación. Antes de ello, busca Cusicobio, pero se da cuenta que ella ha sido ocultada. Entonces, resignado, se dirige a la villa de Tambo, donde empieza su resistencia en contra de Pachacútec. Pasan 10 largos años y Pachacútec muere. Así su hijo Tupac Yupanqui hereda el trono. El nuevo gobernante le ordena a Rumiñahui, quien es un poderoso general del imperio incaico, que acabe con la resistencia del Antisuyo. Y tras sus intentos fallidos en años anteriores, este decide colarse como infiltrado entre el ejército de su enemigo. De esta forma logra capturarlos, aprovechando una festividad que se llevaba a cabo. Finalmente, el Tupac Yupanqui resuelve conmutarle la pena, tanto a Ollantay como a sus generales. Es ahí donde aparece Inmasunga, una niña de 10 años aproximadamente. Ella suplica a Tupac Yupanqui que ayude a su madre, ya que está encerrada y a punto de morir. Todos se dirigen a dicha celda y se descubre que esa mujer es Cusicobio y que Inmasunga es hija de Ollantay, por tanto, miembro de la nobleza imperial. Al hablar de una obra literaria como es Ollantay, se nos entremezclan diversos aspectos y facultades innatas, como es el empleo artístico del quechua desde un ámbito dramático o la indiscutible representación del contexto incaico que simboliza. Aunque este libro quizás no es comparable a grandes dramas como La vida de sueño de Calderón de la Barca o Cuento de Junes de Lope de Vega, es capaz de cautivar y entretenernos con una historia asequible y un desenlace satisfactorio, sin contar con sus característicos personajes y un escenario oportuno, único y grandioso. Si hay algo que remarcar en Ollantay serían sus alusiones en ciertas escenas a imágenes o figuras propias de la cosmovisión andina, como sería, por ejemplo, el empleo de los quipus, destacando su facultad para ver el futuro entre sus usos. También sería injusto de mi parte no dar crédito al desenvolvimiento escrito que se nota en el contenido, sobre todo en la versión quechua, ya que los versos están escritos en ese idioma y la traducción tiene ciertas salidas forzosas en los párrafos que se leen. Mi escena favorita se da sin ninguna duda en el reencuentro familiar, ya que aquí la historia da una vuelta de 360 grados, donde el lector ya había proyectado un final trágico al estilo Shakespeare, con la muerte de Cusicobio y el sacrificio del ejército del Antisuyo. Tupac Yupanqui llega y transforma una narración que se encuentra infausta en un desenlace placentero. Aunque personalmente no soy muy amante de los finales predecibles y habituales, este merece la pena, que absorbe todo tipo de pesadumbre que la historia nos había hecho sentir hasta ese momento. Bien, estuvimos viendo lo que es un resumen un poco cortísimo, diría yo, de lo que es el Ollantay. Pudiésemos mostrar otro intro del Ollantay y darte cuenta de lo que es la escenificación, de la obra, en qué tiempo se da, cómo se da, y lo interesante pues de esta narrativa incaica, netamente incaica, y es una de las que te voy a dejar de actividad domiciliaria, es esta hermosa obra Ollantay, de la cual debes tener acceso a ella.
Como puedes observar, hay muchos recursos en internet que puedes buscar lo que es esta obra Ollantay. Es una de las obras de verdad que más famosas, diría yo, de la literatura prehispánica. Entonces, dice que después de la llegada por parte de los europeos se conocieron los relatos de los llamados cronistas de India, que informaban sobre la geografía y el modo de vida de los indígenas latinoamericanos desde las relaciones del mismo Cristóbal Colón, su hijo Hernando, y las famosas cartas de Américo Vespucio y muchos. Entonces, aquí tenemos algunos cronistas y sus obras. Entonces, por acá vamos a conocer estos cronistas. Eh, Aunque el libro nos aclara acá que esta selección no es selectiva ni jerárquica de los cronistas que se presentan a continuación. No quiere decir que los primeros son mejores que los últimos. No hay una selección jerárquica ni busca pretender resaltar cada uno de ellos, solamente mostrarte cuáles son los cronistas más destacados y se presentan los más importantes dependiendo su obra por los temas tratados y bueno. Aquí tenemos a Agustín de Zárate, contador general de cuentas por el rey de España, quien escribió con un gran manejo del castellano de la época la crónica historia del descubrimiento y la conquista del Perú, con las cosas naturales que señaladamente allí se hallan y los sucesos que ha oído. Publicada en el año de 1555 y como te puedes dar cuenta son obras prácticamente crónicas, perdón, prácticamente prehispánica. Entonces es una, perdón, hispánicas. Y es una de las crónicas más influyentes en los estudios sobre la presencia española en los Andes. Prehispánica es antes de la llegada de los conquistadores o de los españoles, pero ya cuando te presento estos cronistas ya son más que todo hispánicas. Entonces, pues se dio el trabajo de escribir este hombre con detenimiento la geografía y el clima del lugar, así como sus costumbres de los habitantes andinos, la religión y sus rituales, con informaciones recibidas por parte de las mismas autoridades indígenas. Luego describió la empresa de conquista y las guerras civiles, donde elaboró una de las más interesantes historias de los incas, finalizando su obra con páginas sobre la acción de la corona para vencer a Gonzalo Pizarro y sobre la minería de Potosí. Entonces, este cronista, ¿quién era? ¿Quién era él para pertenecer a estas personas que intentaron traer estos temas? Pues él era un contador general de cuentas por el rey de España y él decidió escribir todo esto. ¿Y qué más información precisa, concisa y directa que relatada por las autoridades indígenas quienes daban toda la información a este señor? Entonces, por su parte tenemos a Pedro Ciega de León, que fue el primer cronista interesado en escribir la historia global de los Andes. Su crónica del Perú fue durante muchos años referencia obligada e información segura para los españoles de la época y para no pocos historiadores. Cieza elaboró una de las más completas visiones del mundo andino, siempre desde el punto de vista occidental español de la época, complementando información y abarcando tanto la historia política como la social y cultural. Es tan recordado también por ser uno de los mejores escritores de crónica, pues se encargó de elaborar una historia global de la gesta hispana en los Andes. Vio impresa solo la primera parte de su obra, debiendo el resto esperar hasta finales del siglo XIX para ver las imprentas. Otro que tenemos acá es Juan Díez de Betanzos, es uno de los pocos cronistas españoles que llegó a dominar el idioma quechua, muy interesante, y escribió su obra Suma y Narración de los Incas después de 1557. Y de este cronista no se tiene mucha información, sin embargo, se supo de él
es del año 1880 en que se editó por primera vez su obra. Claro, se editó de manera incompleta y el quechua lo aprendió debido a que se casó con la indígena Cusi Ramayogyo, de nombre cristiano Doña Angelina, segunda mujer de Francisco Pizarro, y luego se destacó como traductor y se asegura que participó en las informaciones realizadas en la época de Vaca de Castro alrededor de 1541 a 1542, de la cual sus manuscritos aún se conservan en la Biblioteca de Madrid. Ahora bien, como te diste cuenta, este fue el primer cronista español que aprendió que lo que tú todavía no has aprendido de tu país, el idioma quechua. ¿Ves? Entonces, cuanto más que un cronista español haya aprendido, un extranjero haya aprendido este idioma, y tú todavía que estás aquí, que has nacido aquí, no has aprendido una frase en quechua, pues este tipo de lengua es una de las lenguas oficiales del Perú, el quechua. Y la idea es mantener esta lengua viva, porque esta es la lengua de los pueblos originarios. Entonces, ve si vamos a agarrar, en vez de agarrar un cursito de inglés, agarra un cursito de quechua, porque así puedes dar gran aporte. Por lo menos a mí me encantaría aprender esta hermosa lengua quechua para llevarles a los niños a aprender las grandes historias con lengua quechua. Debería ser un proyecto a largo plazo para tu vida. Ahora bien, tenemos del mercenario Martín de Murúa, cuyos datos bibliográficos son más escasos que el anterior, pues se sabe que nació en Guipúzcoa, España, y residió en el valle de Curahuasi alrededor de 1595. Dice que solicitó licencia para imprimir su crónica conocida como la Historia General del Perú, origen y descendencia de los incas, o también el manuscrito Loyola en Madrid, sin pertenecer necesariamente al grupo de los cronistas toledanos. Murúa recogió de otras crónicas, como las de Ciescha y Betanzo, la lista de incas que supuestamente reinaron el Tahuantinsuyo para establecer su historia, pero sus fuentes no acaban allí. Y el mercenario repite a cronistas como Francisco de Cerez, Cristóbal de Mena, Sarmiento de Gamboa, Cabello Balboa e informaciones de Felipe Guamán Poma, del cual inclusive al parecer hizo 112 dibujos que se encuentran en la misma historia general del Perú. Su obra se explaya además en las leyendas sobre monstruos del área andina como las amazonas, los gigantes y otros seres míticos. O sea que de él podemos observar una galería de fotos. Luego tenemos a el jesuita Bernabé Cobo, que proyectó una obra de enormes proporciones, pero de la cual solo se conoce una parte. En ella, en su historia titulada El Nuevo Mundo, intentó dar a conocer a toda América española, pues el jesuita vivió tanto en el Perú como en el Virreinato de México y en las zonas del Caribe, lugares en los cuales recogió un sinfín de información, y parte de su obra está titulada La Historia de la Fundación de Lima y fue publicada por primera vez en el año de 1888. Ahora tenemos acá la gama de los cronistas, y es que los cronistas es un escritor que recopila y redacta, un momentico, un cronista es un escritor que redacta, pero primero recopila todas las fuentes históricas del presente, del pasado, perdón, del presente y el actual, y las redacta en el género literario que recibe un nombre crónica, y en algunos casos ocupa un cargo oficial cuyo cometido era desdeñar tales funciones. Entre estos tenemos los cronistas del Perú, tenemos los cronistas mayores, vamos a ampliarla, y los cronistas menores. Voy a utilizar mi lapicito. Entre los cronistas mayores tenemos
a Bartolomé de las Casas, con brevísima relación de la destrucción de los incas. Tenemos a Francisque López Gomara, con la historia general de las Indias, Gonzalo Fernando de Oviedo, con Historia General y Moral de las Indias. Tenemos a Antonio de Herrera, con Historia General de los Hechos de los Castellanos en las Islas. Muy bien, y entre los cronistas menores tenemos el Cronista del Descubrimiento, entre ellos Francisco de Cerez, Diego de Silva y Guzmán. Tenemos cronistas de las conquistas, entre ellos tenemos a Cristóbal de Mena, Francisco de Cerez nuevamente, Miguel de Estete, Pedro Sancho de la Hoz, y entre los cronistas de las guerras civiles tenemos a Agustín de Zárate, a Pedro Gutiérrez de Santa Clara, a Juan Calvete de Estrella, a Girolamo Benzoni, a Alonso Borregán, a Diego Fernando el Palentino. Dentro de estos cronistas menores tenemos el cronista del Incario, entre ellos tenemos los cronistas pretoledanos, que son Pedro Cieza de León, Juan Betanzo, que lo acabamos de mencionar. Ellos redactaron El Señorío de los Incas y su narración de los Incas. Dentro de estos cronistas incarios tenemos los cronistas toledanos, y está Juan Pablo de Ondergado con su tratado y averiguación sobre los errores de las Indias. Tenemos a Pedro Sarmiento Gamboa con Historia Índica y Cristóbal de Molina con Fábulas y Rito de los Incas. Dentro de estos cronistas menores tenemos los cronistas incarios pertenecientes a los cronistas post-toledanos, a Miguel Cabello de Balboa con Misceláneas Antárticas, Fernando de Montesino con Memorias Antiguas del Perú, Martín de Murúa, La Historia de los Incas, y Pedro Pizarro, Relación y Descubrimiento y Conquista, junto con Bernabé de Cobo en la Historia del Mundo Nuevo. Entonces, aquí tenemos ya la clasificación correspondiente a los cronistas. Ahora bien, hemos estado viendo ya lo que ha sido parte de esta literatura prehispánica. Estuvimos paseándonos por los a grandes amautas, los maestros oficiales que se encargaban de transmitir las culturas vamos a decir, de la literatura oficial con el pueblo. Tenemos los arábicus, que eran los encargados de dar a conocer estas manifestaciones culturales, pero a través de la literatura popular. La cortesana iba dirigida por los amautas. También los amautas eran los encargados de dirigir el teatro precolombino. Ahora bien, estuvimos viendo lo que fue el mito de Con, por las canciones costeñas, por las serranas estuvimos viendo el mito de Manco Cápac y Mama Oyo, y la leyenda de la creación, donde aparece Viracocha. Ahora, como actividad domiciliaria, mira lo que te voy a dejar, porque yo te dije a ti desde un principio que literatura se basa en leer, y para eso yo te preparé en razonamiento verbal, porque aquí vas a extraer un poquito más lo que son, no ideas principales, sino que vas a meterte en el mundo de la lectura comprensiva. Y quiero que te dediques a realizar la primera actividad domiciliaria. Un momentico, vamos a copiarla para que todos los estudiantes puedan observarla. Esta es la actividad domiciliaria 1. ¿Qué vas a hacer? Vamos a acomodarlo, no te preocupes. Vas a buscar esta obra de Lo Yantai
Y vas a que hacer una vez que hayas leído, o preferiblemente buscas por YouTube, así como yo lo hice, vas a realizar un resumen del Ollantay. Y vas a realizar un resumen de la leyenda de Kong. Aunque ya la viste en YouTube, vas a realizarla escrito. Ambas escritas en tu portafolio. Esto se los voy a dejar bien escrito para que después no digan, la misma dejó actividad, pues sí la dejé. Entonces, la actividad número 1 corresponde a que debes buscar en el Ollantay y hacer un resumen del mismo. Debes realizar un resumen también de la leyenda de Kong y estos ambas debes tenerlas escritas en tu portafolio. Mantengo el mismo número de teléfono 998 199 571. Ahora bien, seguimos en nuestro libro y no te preocupes que antes de culminar la sesión yo te facilito toda esta información. Ahora bien, si te puedes dar cuenta, hemos estado analizando todo de lo que es la etapa prehispánica. Vimos que en la etapa prehispánica habían características literarias. Pudimos ver lo que era la oralidad, el colectivismo, lo agrario, lo panteísta, lo clasista de esta etapa prehispánica. Observamos también la literatura cortesana. ¿Quién eran los encargados de esto? Los amautas. Ahora bien, por la literatura popular tenemos los arábicos, quienes eran encargados de expresar este sentimiento. Disculpen, me entró un poquito de hipo. En la especie literaria pudimos ver el ailli, el arabi, las especies épicas, las especies dramáticas, el Ollantay. Pues sí, lo que yo te dejé a ti a cargo para que lo hicieras en un resumen. Ahora ahí tienes el Ollantay, sus principales personajes, quiénes son los principales, los principales personajes y los personajes secundarios. Pues si te das cuenta que los personajes principales del Ollantay están Pachacute, Ollantay, Cusikuyur, Tupayupanqui y Mazuma. Y en los personajes secundarios tenemos a Rumiñahui, Chasqui, Joya, Piquichaki, Pitusaya, Urcubaranga, Wilcauma o Vilcauma, Yapancuna y Mamacapa. No se te olvide, esta es la parte de lo que es la portada del Ollantay. Y en la próxima clase, si tengo estudiantes, voy a preguntarles qué les pareció el Ollantay y la leyenda de Kong. Estuvimos indagando lo que era la poesía e historia entre los incas y conocimos dentro de ella sus características anónima, colectiva, panteísta, agraria, politeísta, oral, sus especies líricas como el Aimoray, el Arawi, el Ayatawi, el Huancay, el Huancataqui, el Huahuaki, el Taqui, el Ailli y el Guaini, el Huanca, el Aranguay y el Urquis. A mí me gusta mucho el último, que es el Urquis, porque es el canto de amor a la familia, a la tierra, al hogar, y el Urquis es, perdón, es nostálgica, y es la expresión, el lamento por marcharse de su pueblo. Es muy
un poquito así como que, oye, triste, pero me llama mucho la atención este tipo de especie lírica. En el épico narrativo estuvimos con las leyendas, los mitos, los cuentos y el teatro colombino en las tragicomedias, las tragedias, las comedias y los dramas. Recuerda que el teatro precolombino estuvo a cargo de estos maestros. Dentro de la historia de la literatura prehispánica, estuvimos hablando de que esto se suscitó antes, recuerda siempre esto, se suscitó antes de la llegada de quién, de los españoles, por eso es que se llama prehispánica, ellos todavía no estaban. Y gracias a esto, bueno, pudimos observar, gracias a ellos pudimos conocer a manera de resumen el Ollantay. Entonces, estuvimos hablando que ellos se inspiraban en la naturaleza, en esa naturaleza bonita, ¿verdad? Pero también lo utilizaban para anunciar tragedias, catástrofes, fatalidad, el fin del mundo. Y eso lo vivimos tú y yo el 12 de diciembre del 2012 a las 12 de la medianoche. Yo estoy seguro que tú tampoco dormiste. Estuvimos hablando también de lo que fue la literatura prehispánica dentro de sus características, lo que era anónima, agraria, oral, panteísta, impresionista, y estuvimos haciendo mención de estas literaturas épicas. Y yo sé que a ti te gusta también este tipo de literatura, de acción, de los guerreros, ¿ves? Que estaba siendo adornada por hechos imaginarios. Y es que así como Superman no existe, pero de repente sí existe un hombre que sea fuerte, pues, fuerte, con una fuerza así como que bárbara. Pero ya la imaginación ponen a Superman como un hombre no nada más fuerte, sino que vuela, que lucha contra el mal. Entonces, algo así, pero no me estoy burlando de nadie, ojo con esto, sino que me estoy refiriendo a los hechos imaginarios, a ese toquecito que uno le da para que la literatura tenga, o la narrativa tenga más suspenso. Así como cuando tu abuelito te contaba las aventuras de él, le pone ese suspensito y de repente no todo lo que te está contando de su vida ha sido verdad, de repente le agregó otras cosas más para hacerlo interesante y atraer tu atención. Entre estas literaturas épicas tenemos los cantares serranos, donde estuvimos observando la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo. También tenemos el mito de Pacaritamu y las hazañas de los incas. Dentro de los cantares costeños estuvimos viendo el mito de la creación o de la Illa Tichiviracocha y la leyenda de Tumbe, que sería muy interesante si indagaras esta leyenda. Y en los cantares costeños estuvimos con el mito de Con, que vimos que era una especie de criatura que no tenía extremidades. Luego tenemos el mito de Bichama y la leyenda de Nailán, el cual estuvimos indagando también en lo que son las mitologías. Luego tenemos la lírica quechua, ¿ves? Donde aunque es una lengua un poco, es una leyenda que es una lengua no muy dada, pero sí todavía se prevalece aquí en el Perú. Te vuelvo a hacer la invitación a que en vez de hacer un cursito de inglés, empieces a hacer un cursito más bien de lengua quechua para que puedas transmitir conocimientos también a estos pobladores que hablan esta lengua nativa. Tenemos la lírica coral, del cual estuvimos hablando de la Igi, los temas religiosos, temas militares, la lírica íntima, la inmoralla, la guatataki, todo muy chévere. Entonces, estuvimos hablando también de los cronistas. Y es que estos cronistas, no sé cuál te llamó la atención, pero a mí me llamó mucho la atención el cronista Juan Diez de Betanzos, pues fue uno de los cronistas españoles que dominó la lengua quechua y
tú que vives en el Perú, que naciste acá, no has dominado la lengua quechua. Este es un motivo más para que tú te inspires. Si lo pudo hacer él, un español, un extranjero, ¿cuánto más tú lo puedes hacer? Claro que sí, hasta yo me voy a sumar a la causa para que esta lengua no muera. Que si el día de mañana tú te gradúas de médico o de médica, puedas atender en estos pueblos nativos de idioma quechua a muchas personas, puedas atender a muchas personas y no tengas que tener un traductor o no puedas también ser partícipe de esto. Y yo como educadora, también enseñar literatura prehispánica en idioma quechua y sería interesante, ¿no te parece? Pues este hombre, que fue un español, aprendió esta lengua y gracias a ella obtuvo información, pudo comprender un poquito más, porque no es igual que yo, vamos a suponer que yo vaya a Francia, no sé nada de francés, pero no llego a comprender muy bien las leyendas o la historia de Francia cuando me colocan un traductor. Es muy distinto que yo domine la lengua y pueda escuchar a sus pobladores narrar la historia de ese país. ¿Ves? Que es mejor, es más interesante porque llegas a las raíces, llegas a comprenderla desde el punto de vista local. Ahora bien, muchachos, vámonos a la actividad domiciliaria porque en la siguiente clase, mira lo que vamos a estar viendo. Vamos a hablar de un señor muy interesante que es el señor Garcilaso, el Inca, y es que este señor llamado Garcilaso de la Vega, también llamado el Inca, fue un escritor, historiador peruano. Pues un dato curioso del Inca es que él era hijo de un conquistador español y de una princesa incaica. Dime si no te parece interesante esta historia de romance donde el fruto de ese amor fue el Inca, el Garcilaso de la Vega, llamado el Inca. Este será el tema que vamos a tratar en la siguiente clase y vamos a ver la actividad domiciliaria nuevamente. La voy a colocar en pantalla grande para que veas que tu MIS te mandó actividad domiciliaria y la actividad domiciliaria no se encuentra en el libro. Te la estoy colocando nota personal porque te recuerdo que literatura de tercer grado te va a llevar a leer, a analizar y a comprender. Entonces vas a ubicarte en el Ollantay, en esta obra espectacular y en la leyenda de Kong, donde deberás realizar en ambas un resumen. Es decir, portada, vas a hacer una portada y vas a colocar portafolio de literatura de tercer grado y tu nombre, y en la siguiente página deberás colocar actividad domiciliaria 1. Deberás colocar actividad domiciliaria número 1 y vas a colocar de una vez el Ollantay y su resumen, y de igual manera, una vez finalizado el resumen del Ollantay, vas a realizar el resumen de la leyenda de Kong. Estos escritos son de tu portafolio. El próximo domingo te voy a dar el nombre, la fecha exacta en que culminamos el ciclo. Entonces recuerda realizar tu actividad domiciliaria correspondiente que te estoy asignando el día de hoy. Te lo dejo nuevamente en pantalla. Y nuestra clase comienza, ya te digo el horario. De hecho, en la primera sesión de clase asigné un horario, el cual me fue dado, y nosotros tenemos que estar viendo literatura de tercer grado a las 12:20 hasta la 1 de la tarde. Es la primera sesión y la segunda sesión es de 1 a 1:40. Entonces, damos por finalizada la sesión de literatura de tercer grado y te dejo en pantalla para que puedas ver la actividad que corresponde. Entonces nos estamos viendo el día domingo, se cuidan y por favor traten de entrar a la hora correspondiente.